Hola a todos, bueno, creo que ya se está grabando, espero que sí se vea la pantalla completa y que se me vean a mí, si no, pues voy a tener que volver a grabar todo, pero bueno, empecemos con esta práctica, es la número 5, que se titula Cinéticas de eliminación, pues ya saben, estamos en el laboratorio de farma. ¿Qué órganos eliminan más los medicamentos? Empezando en orden decreciente, pues el que más es el riñón es el más. Después tenemos la vía biliar o entérica, o biliar fecal, el sudor, la saliva, la leche materna, epitelios escamados, y tenemos otros líquidos, por ejemplo, el semen, la respiración o las lágrimas, que también ayudan de cierta manera a eliminar los fármacos. ¿Cómo funciona la excreción renal? Que pues es la principal vía de eliminación de los fármacos. Pues ya sabemos que es la vía más importante y sobre todo cuando los fármacos se eliminan de forma exclusiva o preferentemente por esta vía. Hay muchos fármacos que tienen esta preferencia de eliminarse de vía renal. ¿Y cómo vamos a definir o cómo vamos a calcular cuánto se excreta renalmente? Pues aquí tenemos una fórmula, es el resultado de la filtración glomerular más la secreción tubular menos la reabsorción tubular. Déjenme les explico. Aquí está. Miren, aquí tenemos un esquema donde nos habla exactamente de esto. Primero tenemos la filtración, entonces esta ocurre en la cápsula de Bowman y lo que pasa es que se filtra literalmente de los glomérulos, de los capilares glomerulares hacia la cápsula, se filtran ciertos fármacos y sustancias. Lo siguiente que va a pasar es que aquí seguimos con los capilares peritubulares, aquí se reabsorben, de que pasan, o sea, que pasan del túbulo hacia la circulación sanguínea, esa es la reabsorción. Y secreción significa que de los capilares peritubulares de la sangre pasan al túbulo a ser excretados por la orina. Entonces, por eso va a ser esta fórmula. Porque esto es lo que se sale para el túbulo, luego lo que se vuelve a meter es la reabsorción, lo que se vuelve a meter a la sangre y pues lo que se vuelve a sacar por secreción. Por eso es el resultado de esta fórmula. Y aquí tenemos un poco más explicados cada uno de los procesos que acabamos de ver. La excreción biliar e intestinal, que es la segunda más importante, empezando con la excreción biliar, pues esta se relaciona con procesos de biotransformación sobre todo. Su principal mecanismo de la secreción activa y ejemplos de fármacos que se excretan por esta vía son la ampicilina y la rifampicina. La excreción intestinal, pues su principal mecanismo, al contrario de la anterior, es la difusión pasiva. Y aquí necesita ser ayudado por sistemas de transporte, por ejemplo, la glucoproteína P, que vamos a ver más adelante, que facilitan y favorecen su excreción. Aquí tenemos, ¿qué es la cinética de eliminación? Pues esta como tal cuantifica la velocidad a la que los fármacos se eliminan del organismo. Lo sabemos gracias a dos parámetros. El primero es el aclaramiento. Este se define como el número de mililitros de plasma que un órgano es capaz de aclarar por una unidad de tiempo. Y esto se relaciona con la capacidad de este órgano que este órgano tiene para eliminar el fármaco. También tenemos el tiempo de vida media o semivida de eliminación. Este se define como el tiempo que tarda la concentración plasmática de un fármaco en reducirse a la mitad o al 50%. Y aquí hay una constante. Bueno, el tiempo de vida media se calcula con esta constante que es 0.693 entre la constante de eliminación. La constante de eliminación es esta. Indica la probabilidad de que una molécula de un fármaco se elimine del plasma de una forma global. ¿Y cómo vamos a saber esto? Pues se puede expresar como la proporción que existe entre la cantidad de un fármaco que se elimina en una unidad de tiempo sobre la cantidad en total que hay en el organismo. Vamos a tener dos tipos de cinética de eliminación. El primero es de primer orden o de orden 1. Estas sus características es que la velocidad en la que se elimina depende mucho de la cantidad que hay en el organismo, o sea, depende de la concentración del fármaco que hay en el organismo. Por lo tanto, a mayor concentración, más se va a eliminar y a menor concentración se va a eliminar mucho más lento. Esto lo podemos ver en esta gráfica que representa. Esta es la gráfica característica de un fármaco de eliminación de primer orden. Como vemos, aquí cuando hay mucha concentración del fármaco se elimina mucho más rápido, en cambio aquí cuando ya casi no hay concentración se elimina de forma muy lenta. Esta gráfica es una parábola y representa la gran mayoría de todos los fármacos. El otro tipo de cinética de eliminación es de orden cero. Como vemos, pues las gráficas son muy diferentes. Aquí la de orden cero significa el número de moléculas que se elimina por unidad de tiempo y permanece constante. O sea, siempre se va a eliminar la misma cantidad de medicamento por la misma cantidad de tiempo. Por lo tanto, este es independiente de la concentración. Este no tiene que ver nada con la concentración, al contrario de la anterior, que sí dependía. Aquí se va a eliminar
la misma cantidad de fármaco por unidad de tiempo, no importando si hay mucho fármaco, si hay poquito, lo que sea. Se observa sobre todo en mecanismos de eliminación que tienen bueno, mecanismos saturables, es decir, si estas concentraciones del fármaco alcanzan valores que se saturen, por eso se va a expresar este tipo de cinética. Esta gráfica es una forma dependiente y un ejemplo muy característico de eliminación de orden cero es el alcohol. También vamos a tener una cinética de orden mixta o que descubrió esta persona, Michaelis Menten. Sus características es que primero es de orden cero y después se convierte en de orden uno. Este cambio se debe a que primero estos receptores de eliminación son saturables, entonces cuando están saturados, cuando hay mucho fármaco, se están eliminándose de orden cero porque no pueden, aunque quisieran, no podrían eliminar más porque ya están saturados de trabajo. Pero una vez que ya disminuye la cantidad de fármaco que hay, ya no están saturados, entonces ahora sí pueden trabajar como a su ritmo y por lo tanto ya se convierte de orden uno porque al principio se elimina mucho y ya después se va eliminando poquito y más poquito. Pues como en todo vamos a tener factores que alteran la eliminación. Primero, características propias del individuo como sus genes, sexo, edad, dieta o otros hábitos como ejercicio, fumar o el embarazo. Factores ambientales como ritmos circadianos y exposición ambiental. Factores patológicos, la obesidad, enfermedad renal, sobre todo porque pues los fármacos se eliminan por vía renal y si hay enfermedad renal pues no se puede. Enfermedad hepática, por lo mismo, insuficiencia cardíaca, enfermedad tiroidea, alteración de la unión de las proteínas a los fármacos con eliminación restrictiva y también interacciones, por ejemplo, la inducción o la inhibición enzimática de la glucoproteína P o cuando hay una competencia por el transporte activo renal o cambios en el pH urinario. ¿Se acuerdan que hablábamos en la biotransformación de que había una superfamilia de enzimas que ayudaba, que era la citocromo P450? Ah, bueno, aquí también en la eliminación va a haber una superfamilia, bueno, varias superfamilias de transportadores que nos van a ayudar. Y estas son las más importantes de interés farmacológico, la superfamilia ABC, que significa ATP Binding Cassette, glucoproteína P, la superfamilia de transportadores de solutos y los transportadores de cationes y de aniones orgánicos. Vamos a ver cada una. Empezando con los ABC, los ATP Binding Cassette, pues aquí están los tipos más importantes y sus implicaciones farmacológicas más importantes. Estos se expresan en epitelios, incluyendo el del intestino, el del hígado y del riñón, y van a ayudar no solo en la eliminación, sino que también en la absorción, distribución y la eliminación de los fármacos. La glucoproteína P, esta es muy importante, se expresa en muchos tejidos, se encuentra en la región apical del epitelio intestinal, así como en el hígado y en el riñón. Esta reduce la absorción a la circulación de varios fármacos, entonces si administramos un fármaco por vía oral, esta glucoproteína lo va a limitar porque no va a permitir que se absorba y por lo tanto promueve que se elimine mayormente por la orina o por su excreción biliar. La superfamilia SLC, o sea, los de solutos. Estos principalmente absorben fármacos en el intestino, hígado y riñón, y la número 47 media el flujo del fármaco en la bilis y en la orina. Los transportadores de aniones y cationes orgánicos se encuentran, bueno, empezando con el de aniones, se encuentra principalmente en riñón, por ello su función principal es en la eliminación de xenobióticos. También hay algunos que están en el hígado, en la placenta y el cerebro, son de muy gran importancia para la absorción, distribución y eliminación de muchos fármacos. Aquí tenemos pues varios ejemplos de cada uno de los tipos de UATs. Y pues ya hablando de los OCTs, estos en realidad son un miembro de la superfamilia de solutos número 22, pero estos se especializan en traslocar fármacos catiónicos, como por ejemplo aciclovir, metformina. Bueno, aquí tenemos muchos ejemplos. El número 1 se expresa en hígado y muy poco en intestino y mucho menos en riñones. En cambio, el número 2 es al revés, se expresa mucho en riñón, mientras tanto muy poco en el intestino y en el hígado pues ni está. Y pues aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionan los OCTs y los OATs. Aquí tenemos un resumen de todos los transportadores de los que vamos a hablar. Entonces, tenemos el transporte pasivo que no requiere energía y el activo que sí requiere energía. Empezando con el pasivo, pues hay paracelular, o sea que es entre las células, difusión pasiva o difusión facilitada. De esta manera trabajan algunos de los transportadores de solutos. Y el transporte activo, pues tenemos primario, o sea que usa la energía del ATP para transportarse.
Aquí tenemos como ejemplo los transportadores de ATP binding cassette y también pues el clásico ejemplo que es la sodio-potasio ATPasa. El transporte activo secundario es que usa al sodio para cotransportar otras sustancias y usar la energía de este. Tenemos dos tipos, el antiporte y el simporte. El antiporte es que el sodio entra y X sustancia sale. Y el simportador es que el sodio entra junto con Y sustancia, pero los dos al mismo tiempo. Y este tipo de transportadores tenemos como ejemplo los cotransportadores de solutos. Ahora sí vamos a la práctica como tal. Aquí hubiéramos usado conejitos. Hubiera estado muy interesante, pero a la vez un poco fuerte, yo creo. Bueno, a mí se me hizo así cuando yo hice la práctica. El objetivo hubiera sido determinar qué tipo de orden de eliminación tenía y el tiempo de vida media, la constante de eliminación del fármaco que se llama sulfacetamida sódica. Y vamos a valorarlo según diferentes concentraciones sanguíneas de este fármaco en lo largo del tiempo. Lo hubiéramos registrado de la siguiente manera, entonces, a los 10 minutos, 20, 30, 60 y 90, qué concentración del fármaco había en la sangre del conejito. Y pues aquí están unos resultados que sacamos pues en la práctica antes de la pandemia. Y ahora pues otra vez vamos a trabajar con matemáticas y con fórmulas. Entonces, para calcular la constante de eliminación, que es lo que nos interesa, o sea, cuánto del fármaco se estaba eliminando por cierta cantidad de tiempo, tenemos que usar esta fórmula que es la constante, es 0.693 entre tiempo de vida media por 100. Entonces, para calcular el tiempo de vida media es valor A sobre valor B, y para calcular el valor A es tiempo 2 menos tiempo 1 por logaritmo de 2. El valor B es logaritmo por la concentración del tiempo 1 entre la concentración del tiempo 2. Entonces vamos a empezar con los cálculos. Se los voy a ir explicando, no se preocupen, se ve un poquito intenso, pero está más fácil de lo que parece. Entonces vamos a empezar calculando el valor A y el B. Vamos a tomar como tiempo 2, 30 minutos y como tiempo 1, 10 minutos. Ahorita para este primer cálculo. Entonces el valor A va a ser este y el valor B, que va a ser la concentración que había en 30 minutos entre la concentración que había en 10 minutos. Y... no, era al revés. La concentración que había en 10 minutos entre la concentración que había a 30 minutos y nos va a dar este valor. Dividiéndolo uno entre otro, pues nos va a dar 20 minutos. Ese va a ser el tiempo de vida media y pues si se dan cuenta, tiene sentido. O sea, el tiempo de vida media entre 10 y 30, o sea, el tiempo a la mitad, pues es 20. O sea, que entre 10 y 30, la mitad, pues es 20, ¿no? O sea, tiene sentido, lógicamente, desde este punto de vista. Pero pues vamos a hacer ahora el cálculo de la constante de eliminación. Pues ya hicimos toda la fórmula, bla, 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 y nos da 3.45%. Esto quiere decir que, según esto, se eliminan 3.45% del fármaco por cada minuto de tiempo, según esto. Pero bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a comprobar este cálculo. Si se supone que se estaba eliminando 3.45% del fármaco, entonces en la primera concentración, a los 76, a los 10 minutos que la concentración era 0.76, si lo multiplicamos para saber cuánto realmente de miligramos, porque este es un porcentaje, entonces queremos saber cuántos miligramos por minuto se estaban eliminando, multiplicamos 0.76 bueno, más bien sacamos el porcentaje de esto, serían 0.026 miligramos por minuto. Entonces vamos a hacer como una prueba para ver si esto es correcto. Según esto, se eliminan 0.026 miligramos por cada minuto, pero vamos a ver si es cierto. Entonces, si multiplicamos esto que se estuvo eliminando cada minuto por 20 minutos, se supone que a los 30 minutos, porque aquí son 10 más 20 minutos que pasaron, a los 30 minutos deberían estarse eliminando 0.24. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Que a los 30 minutos hay 0.38, no 0.24. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que en realidad este porcentaje no es el que se estaba eliminando cada minuto. Es decir, que el tiempo de eliminación no fue constante, o sea, no siempre se estuvo eliminando la misma cantidad de fármaco por la misma cantidad de tiempo. Entonces, aquí de una vez podemos ir concluyendo una cosa, que este fármaco tiene un tipo de eliminación de orden 1, o sea, que no se estaba eliminando lo mismo al mismo tiempo, y más bien que dependía de la concentración del fármaco. Pero bueno, vamos a hacer otra prueba. Entonces, ahora si tomamos como tiempo 1, 30 minutos, y como tiempo 2, 60 minutos, y hacemos todos los cálculos nuevamente,
tenemos que la cinética, digo, la constante de eliminación es 2.07. Entonces aquí nuevamente vemos otra cosa. Como aquí eran 3.45 y aquí ya vemos que es diferente. Esto nos quiere decir que no fue constante. Y número dos, que cuando había más concentración, o sea, aquí se eliminaba más cantidad de fármaco que acá cuando ya había mucho menos concentración. Entonces confirmamos que la cinética de eliminación es de orden 1, porque entre más había, más estaba eliminando y entre menos había, menos estaba eliminando. Pero bueno, pues vamos a volver a hacer la prueba justo como hicimos la vez pasada. Si se supone que se estuvieran eliminando 2.07% cada minuto, en miligramos por minuto serían 0.015. Si lo multiplicamos por 20 y se lo restamos a 0.76, según esto, a los 30 minutos debería haber estado 0.45, pero que tenemos 0.38. Esto nos quiere decir nuevamente que pues, no fue constante y por lo tanto no aplica. Y ahora vamos a sacar un promedio de tiempos de vida media para poder acercarnos un poco más a calcular la verdadera constante de eliminación. Entonces sacamos los tiempos de vida media de los 30 y 60 minutos, 60 y 90, 30 y 90, y lo que vamos a hacer es sacar un promedio de todos estos valores y nos da como resultado 51.24, que ese va a ser como nuestro tiempo de vida media más cercano al real. O sea, en todos los 90 minutos, el tiempo en el que hubo la mitad de la concentración era a los 51.24 minutos, según esto, pero vamos a ver. Entonces hacemos toda la fórmula y según esto, durante todo el tiempo se eliminó 1.35% del fármaco cada minuto. Si queremos verlo en miligramos por minuto, era 0.010 miligramos cada minuto, entonces vamos a comprobarlo nuevamente. Lo vamos a multiplicar por 50 y se lo vamos a restar a 0.76 para ver si a los 60 minutos, según esto, debería de haber sido 0.26. Y lo que realmente fue es que fue 0.20, lo cual se acerca bastante, pero no es como tal, porque, pues como nuevamente les digo, no era constante, era de orden 1, entonces no hay forma realmente de saber una constante de eliminación porque pues no era constante. Pero bueno, esto es lo más cercano que vamos a estar a encontrar este cálculo, a encontrar este tiempo de vida media y una constante de eliminación, porque pues si ven, pues nada más es 0.06, o sea, se parece mucho. Pero bueno, entonces como conclusiones de esta práctica, ya acabamos. Como conclusiones es que la sulfacetamida sódica es de orden 1 debido a que no se excreta constantemente, sino que depende de la concentración del fármaco para excretarse. Entre más concentración haya del fármaco, más se va a excretar y entre menos concentración haya, pues menos se va a excretar. Y pues bueno, espero que me haya quedado claro, sé que es un poquito confuso, si está muy confuso le pueden regresar al video, me pueden mandar mensaje, yo con gusto se los vuelvo a explicar de una forma diferente, no importa, para que ustedes me reporten en su práctica. Creo que vienen en la parte de las discusiones que me tienen que explicar un poco de esto, también en los resultados ustedes tienen que hacer la gráfica. Yo les recomiendo que la hagan en una hoja de papel milimétrico para que sea mucho más fácil, si no, pues en uno cuadrado X. Pero bueno, si tienen alguna duda me avisan por favor y espero su práctica para el próximo viernes. Muchísimas gracias por su atención y pues espero vernos pronto en las prácticas presenciales. Ahí nos conoceremos, eso espero. Muchas gracias. Ay, esperen, ya no veo el puntero. Ya.